Güey, mis huevos, la tomaste bien. Mi nombre es Felipe. Este es el Toyota Supra Mark IV. ¿Qué pedo, güey? ¿Listo? Listo, vámonos. Welcome to Prestado. Prestado es donde nos prestarán todo tipo de vehículos. Los vamos a explorar, los vamos a manejar y veremos si el hype de cada uno es cierto. Así que bienvenidos, let's go. Este es el Toyota Supra Mark IV. En el mundo del automovilismo en Japón existen varios coches que son reconocidos mundialmente por sus atributos de poder, estilo y características extravagantes. Pero hay tres modelos que se podría decir que son como los Pokémon legendarios. Los originales, porque la neta no sé qué pedo con los nuevos. Y estos son el Mazda RX-7 FD, el Nissan Skyline R34 GTR y el Toyota Supra Mark IV. En Norteamérica, estos coches se hicieron famosos a través de juegos como Gran Turismo, Need for Speed y Midnight Club, pero la fama llegó a su nivel máximo con el estreno de Rápido y Furioso en el 2001, en el cual el coche protagonista fue aquel Supra anaranjado que Brian O'Connor rescata de un yonque y modifica para pagarle su deuda a Dom de un carro capaz de correr el cuarto de milla en menos de 10 segundos. El estreno de la película se puede decir que fue el génesis de la fama del Supra en el mundo del tuning, y la fama siguió creciendo por lo fácil que era modificar un Supra para que fuera un arma letal contra supercarros. La imagen del Supra anaranjado siendo manejado por Brian O'Connor en las calles de Los Ángeles dejó a muchos de nosotros con el sueño de algún día poder simplemente manejar un Supra. Y hoy por fin tendremos la oportunidad de explorar el Supra, y no cualquier Supra, el icónico Mark IV. Y vamos a ver si el hype de este carro es cierto, si sus prestaciones para el tuning, si su motor, si su manejo y su performance realmente son una leyenda. Así que vamos a empezar con el exterior, vamos a ver el interior y de ahí por fin nos va a tocar manejarlo. A darle. Vamos a ver el exterior del Supra y no hay ninguna otra parte que empezar más que por esta parte de aquí. La ala. Está más grande que el comedor que tengo en mi casa. También, ¿quién se puede quejar del icónico logo del Supra? Se ve divino, la verdad. El resto del carro aquí en la parte de atrás se ve bien sencillo. Las luces, nada especial, pero todo el mundo sabe que es un Supra si las llegan a ver. Y el dato curioso de aquí, lo interesante, es de que solamente tiene un mofle. Toyota se enfocó tanto en reducir el peso de este carro que dijo, nah, a la no le vamos a poner dos exhausts, le vamos a poner nomás uno. Y el que tiene este es un aftermarket, yo creo, de Japón, porque este Supra nos lo prestaron directamente de Japón, es lo más loco del mundo. Por eso también trae los rines, estos son aftermarket, trae Works, no son los originales, pero se le ven bien a este carro. Y empezando por aquí, al lado del carro tiene dos entradas de aire, unas de este lado y otras del otro lado. Las entradas de aire son para que el aire corra, entra aquí, de aquí se pasa y le pega a los frenos, y eso es para bajar la temperatura de los frenos. Y aparte de los frenos, el aire también se recorre hacia atrás y es para el diferencial de atrás. Todo lo que tiene este carro tiene una función. Este carro, el Supra, llegó a darse primero, era conocido como el Toyota Celica. Después el Celica se llegó a conocer como el Toyota Celica Supra. En Japón se le llamaba el Celica 2X. Pero la inspiración realmente para el Supra, para este modelo específicamente, fue el Toyota 2000 GT, que viene siendo el abuelo de este carro. Por eso tiene esas líneas largas y se ve hermoso. Viéndolo ya en persona, la verdad, he esperado tantos años para poder ver y manejar uno de estos, que esto es otra cosa. Y pasando al frente, el frente tiene este cofre largo. El cofre es largo porque el motor que tiene es de 6 cilindros en serie. Los motores en serie tienden a ser un poquito más largos que los motores V. Y viéndolo de aquí enfrente ese es el look icónico del Supra. Ya viéndolo en persona, honestamente sí está más ancho que cuando lo vi en una película la primera vez. Todo el mundo ya sabe qué película es esa. Y tiene 3 tomas de aire al frente. Lo curioso es que no tiene rendijas. Y esto es a propósito, Toyota no le quiso poner rendijas igual para mantener el peso del carro bajo. Todo el aire que va entrando a través de estas 3 entradas al frente, que son grandes, es para mantener la temperatura del motor abajo. ¿Qué más les puedo decir del frente? El exterior es hermoso. Y viéndolo en persona, el carro está chico, pero se ve bien. Ahorita pasó un tipo y nos gritó de que, hey, ¿eso es un Supra? Y todos de que sí, güey, no. Y el vato de que, ¿por qué se ve tan chiquito? Y es porque así la tienes. Pero no, es que el carro se tiende a ver chiquito. Y bajo el mismo enfoque de Toyota de mantener el peso del carro abajo, dándole solamente un escape, las entradas no tienen rendijas. Gran parte de este carro está hecho de aluminio. Y eso me parece que es el cofre, el techo y las puertas. Y el techo, de hecho, este tiene el hardtop. El de Rápido y Furioso es el Targa, es el que la mayoría de la gente reconoce, pero el mejor carro que puedes comprar para manejar es el que no es Targa, porque pesa menos y la estructura es más rígida del carro. Y lo más padre, y yo creo que lo más único, y para nosotros que somos fanáticos de
de los carros es, este modelo es el RZ, que viene siendo el modelo japonés, que es el mismo que usó Hideo Minagawa en Initial D. Se me hace que es la temporada 5. Me encanta el exterior de este carro. ¿Y qué tal con el motor? El motor, déjate enseño. La madre. Señoras y señores, les presento al 2JZ. Ok, para los que están viendo esto y no saben por qué nosotros estamos tan cagados de tener este carro aquí, hay una leyenda tan increíble detrás de este motor. Es un motor que simplemente se puede modificar para hacer caballos de fuerza, números de caballos de fuerza exagerados. Este modelo es el 2JZ, es el codiciado, es el que todo mundo quiere. Son 6 cilindros en serie, con toda la tecnología de Toyota. Pero aparte de eso, este modelo es el 2JZ GTE. Quiere decir que tiene 2 turbos. Tiene 2 turbos en secuencia, son secuenciales. Quiere decir que un turbo entra, pum, 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 y cuando ese ya va a perder su poder, entra el segundo. Y eso te da poder en todo el rango de poder del carro. Es una máquina increíble. Eso nos han dicho, ese es el hype, pero vamos a ver si es cierto ya que lo manejemos. El interior está limpio, el carro parece nuevo, parece que acaba de salir de la agencia. Lo que estoy viendo aquí es que tiene la suspensión a ser aftermarket porque se puede ajustar qué tan dura o suavecita se quiere. Los turbos están escondidos aquí, no se ven, ya que lo manejemos a ver si se sienten. Algo padre de este motor, y muchos de los que saben de carros ya saben, pero para los que no, es que cuando este carro salió, Toyota le dijo al público, hey, este motor solamente produce 276 caballos de fuerza. Pero eso es porque en Japón, entre las marcas japonesas, Honda, Nissan, todas tenían un acuerdo. Y el acuerdo era de que, güey, tú no le vas a decir a la gente que tu carro produce más de 276 caballos de fuerza. Se le llama el Gentleman's Agreement. Y eso era para ajustar el mercado y ventas y ya saben todo eso. Pero realmente este carro produce entre 320 y 326 caballos de fuerza, que es bastante. Y todo ese poder se va a una transmisión que igual que este motor, es una transmisión codiciada. Es la V160 hecha por una compañía alemana que se llama Getrag. Y a quien le platiques de un Supra, el que sabe te va a decir, güey, viene con la V160 porque si no, no lo quiero. Son carísimas, pero dicen el hype es de que esa es la mejor transmisión, se siente suave, los cambios entran bien. Es una locura que tenemos el modelo con todos los specs que todo mundo quiere. Honestamente, muchas gracias Top Rank por prestarnos este carro, está de locos. Y ya con todo eso, con todos estos componentes del motor 2JZ, 2 turbos, la transmisión legendaria hecha en Alemania para este carro japonés. El carro se llegó a conocer en Japón como el asesino de Godzilla. Y para los que no saben, Godzilla es el nombre referente al famosísimo Nissan Skyline GTR. Cuando este carro salió, era comparado con otros modelos que también eran deportivos japoneses, tales como el Mazda RX-7 FD y el Nissan 300ZX. Pero era tanta su fama y potencia que llegó a ser comparado contra Porsches 911 y contra el Corvette ZR1. Así de cabrón está esta madre. Es una locura tenerlo aquí enfrente. Les tengo que mostrar el interior porque llevo años esperando poder subirme a este carro y les tengo que compartir esta experiencia. Eri tampoco se ha subido, sé que se está muriendo por subirse. ¿Qué pedo? ¿Al interior? Vamos a ver el interior. Déjame bajar esto rapidito. El interior, pueden ver, la puerta ya está abierta. Si no se han dado cuenta, lo padre de este carro es que el volante está del lado derecho, no está del lado izquierdo. Y eso es porque este modelo igual, es el A80 RZ, viene de Japón. Este fue importado por una compañía aquí en Los Ángeles que se llama Top Rank. Ellos nos lo prestaron, estamos sumamente agradecidos. Bueno, a darle. Vamos a empezar con la puerta. La puerta, honestamente, no tiene nada wow. He visto tantos videos de este carro, pero ya verlo en persona es otra cosa. Tiene un material aquí como de piel, no sé si sea piel. Cuando este carro salió este es del 93, y cuando este carro salió en el 93 costaba ahí por eso de los $40,000, que es un buen de dinero. Entonces me imagino que Toyota usaría su mejor material. Aquí está la manija para abrirlo. Tiene para las ventanas, para quitar y poner el seguro, y para poner el seguro a las ventanas. Esa es la puerta. Vamos a pasar al interior del carro, que es lo que más me estoy muriendo por ver. Algo curioso, y yo no me di cuenta honestamente cuando recién vi el carro, hasta que no me lo dijo el dueño, es los asientos de enfrente son de este material de fábrica. Se siente, yo creo, material común, no se siente nada especial, pero lo que me gusta es que ahorita está haciendo un chorro de calor, los asientos no se han calentado, pero los asientos de atrás son de piel, y se me hace que eso es lo más chistoso de este carro. No sé por qué dijeron, güey, los de atrás de piel y los de enfrente de tela. Si yo estuviera en Japón cuando este carro salió, yo me hubiera comprado este spec. No me gustan los asientos de piel porque se ponen bien calientes. Un día me quemé las nalgas.
no valen la pena. El resto, vamos a pasar aquí al frente. Por fin en el interior de un Supra. ¿Qué tal? ¿Hay espacio? ¿Cómo se siente? Espacio. El espacio se siente bajito el carro, no incómodo, pero creo que también eso es porque, pues, no por nada, pero estamos jóvenes. Si estuviera más ruco, yo creo que sí, como que estuviera bien cabrón subirme. Lo primero que veo cuando me subo a este carro es el volante tiene el logotipo tradicional del Supra. Honestamente se siente otro pedo. El volante se siente, no sé, se siente clásico, se siente bien. Es lo que esperaría de este carro. De ahí me paso a la consola. Me encanta que puedo ver, tengo el tacómetro aquí en el centro, entonces puedo ver mis revoluciones. Si voy manejando, puedo ver cuándo es tiempo de meter cambio. Acá está el velocímetro. Para toda la gente mexicana es normal. Muestra la velocidad en kilómetros por hora. Yo soy gringo, bueno, soy latino. Vamos a ponerle latino. Así que kilómetros por hora me sacaría de pedo. Sentiría que voy en y es como que nah, güey, apenas vas a 20 millas por hora. De este lado marca la gasolina y la temperatura del motor. Este modelo específicamente, lo raro es de que tiene, de este lado tiene las direccionales y de este lado tiene los wipers. Pero eso es por lo mismo, el carro viene directamente de Japón, eso es normal, nos vamos a acostumbrar, no es nada wow. Ya sé que mucha gente dice que, ay güey, vas a manejar un carro que se maneja al lado derecho, pero créanme que ya mucha gente me dijo, nada güey, nada que ver, te acostumbras rápido. Eso está por verse. El resto es, siento que estoy piloteando un avión. Se ve. Sí, así se ve, o sea, todo apunta hacia mí. Tiene aquí... Y acá de este lado no trae nada. No, de este lado no tiene nada. Entonces, si vienes de pasajero en este carro, ni esperes. No puedes ver ni siquiera el radio, no puedes ver si le vengo subiendo el aire o si voy a poner el calentón. Todo es para mí, todo es para la persona que lo va a manejar. Estoy emocionado. Y se nota. Manejar. Antes de pasarme ese lado, todavía de este lado es... Aquí sí tiene lo básico, tiene un reloj. Aquí están las intermitentes. Aquí tiene como un display digital que me indica cuando las puertas están abiertas y yo creo cualquier tipo de emergencia. De este lado tiene para ajustar los retrovisores, los espejos. Es eléctrico, eso está padre. Este carro es del 93 y tiene esta función. Está medio fancy. De este lado igual, tiene el reloj, tiene los controles del aire acondicionado. Se sienten bien. Esta consola es como que de plástico, pero no, o sea, no plástico chafa como el de mi Yaris. Aquí tiene un estéreo Kenwood, este es aftermarket, no sé si vaya a funcionar, ya que prendemos el carro vamos a ver. Lo más importante es esto, aquí tiene para meter los cambios, es de 6 cambios. Esta madre se jala hacia arriba para meter reversa. Aquí está el freno de mano, la parte favorita de Eri, porque le encanta derrapar el carro. Y como este carro es de los 90s, tiene para poner tus cigarrillos. Esto lo usaríamos, yo creo, para poner feria. Aquí igual, tienes la madre esta para prender si te quieres echar un cigarrito en el carro. Yo jamás haría eso porque vas a destruir el interior de esta belleza. Aquí en el centro tiene esta consola. Y me encontré un celular. No tiene mucho espacio, tiene para poner pesetas. Yo creo que aquí caben unas cuantas cosas. Si traes el registro del carro, condones. Dependen tus prioridades en la vida. A pasar a este lado. El lado del pasajero está similar. Tiene también este material que se siente así como que de piel. Lo que me llama la atención es que tiene las dos estas como guanteras. Tiene la de aquí abajo. Aquí puedes poner, yo creo aquí venía el manual del carro cuando recién te lo vendían. Y la de arriba. No sé qué pondrías ahí, pero tiene muchos compartimientos para guardar cosas. Y lo curioso es de que las rendijas estas para el aire acondicionado son diferentes las del pasajero a las del conductor. Estas parecen de avión, parecen así como turbinas de avión. Y estas son, yo creo, las estándar que otros modelos de Toyota también han de haber tenido en su tiempo. De este lado el visor tiene un espejito así chiquito. Aquí se los enseño, ahí está. Lo tiene igual que tú, Eri, lo tiene chiquito. Y de este lado, de hecho, no tiene nada. No sé, se me hace curioso, yo creo. Quien vaya a manejar esta madre no le importa cómo se vea porque traes un Supra y te vale madre el mundo. Aquí arriba tiene igual para prender las luces. Se puede poner para que se prenda cuando se abren las puertas o lo puedes dejar apagado y tú las prendes manualmente para cuando tu morra se quiere pintar y ya son las 10 de la noche y ya vas tarde a cenar y tus papás te están marcando y te están preguntando, hey, hijo, ¿ya vienes en camino? Y tienes que decir, sí, ma, ya voy a llegar, llego en 5 minutos. Y tu morra apenas acaba de subir al carro y me dice, hey, no va a pintar rápido, no le pises. Aquí está la llave. Y ya suéltame que vas a manejar. Veamos. Ey, está perro tu carro, ¿cuánto cuesta uno de esos?
Smoke 'em. Ya por fin venimos aquí adentro del Supra. Primera vez manejándolo. Mi primera impresión es de que el carro se siente amplio. Hay bastante espacio. Eddie, ¿cuánto mides? Mide como 6 pies 2 pulgadas. Y ahí está. 6 pies 3 pulgadas. Y cabe perfectamente bien. Lo de los cambios no es ningún problema. Lo vengo manejando del lado derecho, metiendo cambios con mi mano izquierda. Se siente... Después de 3-5 minutos de ya estarlo manejando, se siente bien, no es nada como que wow, qué difícil está manejarlo. Las llantas que trae este carro siguen pegando porque no son las originales, trae rines aftermarket, son marca Work, entonces las llantas están un poquito más anchas, el carro lo bajaron, trae suspensión aftermarket igual, entonces se siente porque pega. Los coilovers. Sí, los coilovers pegan así como que raspan en todas partes, y también si tomo las vueltas muy cerradas es como que... parece disco rayado. Y tocando el tema de la suspensión, lo cómodo que se siente este carro es lo que esperaba honestamente de este carro. Sé que trae coilovers, pero no lo han bajado como que tanto, lo suficiente para cambiar la dinámica del carro. Puedo sentir todo, siento cuando pego, cuando bota. Aquí estamos ahorita manejando en el puerto de Los Ángeles, entonces las carreteras están como que un poquito descuidadas, se siente cuando paso arriba de topes o hay baches. El carro pega, ya raspó varias veces. Espero que el dueño no se enoje con nosotros, pero pues lo teníamos que manejar. Yo honestamente lo manejaría todos los días. Quizá me tardaría un poquito en acostumbrarme si voy a dar una vuelta a la izquierda, porque no puedo ver el tráfico que viene de este lado porque estoy sentado de este lado. Yo creo que solamente eso me daría miedo a mí personalmente. Me gusta que puedo ver el velocímetro y el tacómetro, están aquí enfrente de mí. El aire acondicionado sale frío, es un carro ya viejísimo y todavía tiene aire acondicionado que sopla súper bien. Ahorita que lo subamos a una recta le voy a pisar, quiero ver si el carro todavía jala. Tiene los 2 turbos, tiene el 2JZ, supuestamente tiene 320 y tantos caballos de fuerza. Vamos a ver qué pedo. Entonces ya se me puso en verde el semáforo. Ahorita le voy dando, voy tomando la vuelta. Se siente bien, estoy en segunda y es como que pum, ya entró el primer turbo. ¡Ah! Tercera, y ahí va. Ahorita vengo en cuarta. Venía como a 120 kilómetros por hora en una recta súper corta, honestamente. Mi única referencia para compararlo con este carro hasta ahorita es, he tenido la oportunidad de estar manejando un 370Z últimamente, y el Z no tiene turbos, tiene 332 caballos de fuerza y este carro se siente como que se puede dar el tiro. Cuando me voy de segunda a tercera, en segunda las revoluciones las llevo como a 5500, 6000, y en tercera es como que se siente que el siguiente turbo, se siente como que el turbo ahí va, como que, güey, aguántame tantito, el carro definitivamente pierde velocidad y de la nada, pum, entra otra vez y te jala, o sea, te avienta, se siente acá de que... La cambiada de segunda a tercera se nota mucho. Sí, el cambio de segunda a tercera es increíble, o sea, el carro pierde fuerza, pierde demasiado poder. Pero eso quizás sea la solución, no sé, algún tune que ocupe, yo qué sé. De tercera a cuarta es nada wow. Al tope de tercera, en tercera como entre 5000 y las 6500 revoluciones, el carro es donde, o sea, el carro cobra vida, de la nada empieza a jalar y le sigue, y sube y sigue acelerando y no para. Pum, metes cuarta, realmente no pierde poder. Entonces ya fuera de ahí se siente a gusto. En quinta y sexta no es nada como que, no se siente extremadamente dinámico, pero se siente, el carro jala, es increíble. La transmisión igual. Hablando de los cambios, puedo ir metiendo cambios, se sienten suaves, o sea, no batallo, entran súper bien. Ya veo por qué todo el mundo habla de esta transmisión, la B160. El estéreo no lo hemos prendido porque todavía viene todo en japonés. Entonces, creo que cree que estamos en Okinawa, estamos en el puerto de Los Ángeles. Ahorita ya empezó, ya hay un poquito más de tráfico, pero hay secciones donde le hemos estado pisando y el carro se siente que a la madre te avienta. La sensación de manejo es igual, o sea, se siente precisa. Lo que también me gusta mucho de este carro son los frenos. Leí un artículo creo que era del 93, del 94, cuando recién salió este carro, lo publicó la revista Car,
y hablaban mucho de el diseño de los frenos de este carro, que eran muy avanzados para su tiempo. Y les creo, honestamente, o sea, Toyota trae los frenos de fábrica, frena bien, me he frenado varias veces en seco, o sea, el carro frena, agarra. Las direccionales, como dije, ahorita me tengo que cambiar de carril, las trae de este lado, hasta ahorita no me he equivocado, no he prendido los wipers. Cada vez que me cambio de carril, lo que sí se siente bien raro es el hecho de que como que todavía no me encuentro con ese lado, y al ver el retrovisor veo la aletota que trae atrás del carro. Ya van varias veces que confundo la aleta con otro carro que traigo atrás y se siente medio raro, pero ya como que manejándolo me voy a ir acostumbrando. Yo siento que es normal, es parte de este carro. Lo que me gusta es que ya empezó a hacer calor, subimos las ventanas y aquí tengo todos los controles del aire. Como dijimos antes, todo apunta hacia mí, entonces es fácil, todo me queda al alcance, no batallo. La posición del shifter me gusta porque la tengo aquí por un lado, no batallo, no tengo que poner como que mi brazo muy atrás o muy enfrente, me queda aquí luego. En la película de Rápido y Furioso, este Supra juega una carrera contra un Ferrari. Ese Ferrari era un F355. Cuando recién salió la película, el Supra costaba ahí de los, yo creo, $40,000. El Ferrari costaba arriba de $120,000, creo, como $124,000. Ahorita, buena suerte. Ese Ferrari lo encuentras mucho más barato a que si quisieras un Supra en una condición como esta. Un Supra que tenga la aleta, los dos turbos, la transmisión V160. O sea, es increíble lo que ha cambiado el mercado y lo que es este carro. ¿Qué tal? ¿Se siente grande? ¿El carro o otra cosa? No, el carro sí se siente. Yo recuerdo cuando recién lo vi en la película, se veía grande, se veía ancho, especialmente al lado de ese Ferrari tan pequeño. Pero ya teniéndolo aquí en persona y viéndolo, tocándolo, el carro no se siente tan grande, se siente chico, se siente ágil, que es algo que me ha sorprendido. Oh, acaba de pegar, madre. Y yo creo que ya me pasé de goloso, ya lo manejé un buen rato. Es realmente, para mí es un sueño hecho realidad poder manejar este carro, pero Ahora es mi turno, güey. ahora le toca a Eric. ¿Tienes miedo? Miedo sí, cabrón, porque manejas como de Alina. Eddie, no. No, pues no lo hice de... Güey, mis huevos la tomaste bien. It's in my blood, dude. Cero, ¿Es cierto todo el hype que se ha dicho del Supra Mark IV? Sí, a huevo que sí. Este fue el primer capítulo de Prestado. Si no se quieren perder los siguientes, por favor, suscríbanse al canal de Donut, opriman este botón. Gracias, muchísimas gracias a Top Rank por prestarnos el Supra. Si ustedes quieren comprar un Supra, un RX-7 o un Skyline directamente de Japón, hay un link aquí en la descripción, eso los lleva a la página de Top Rank. Si quieren aprender un poquito más del Supra, está este capítulo de Up to Speed. Y Top Rank también nos prestó un Tommy Kaira GTR y ese lo pueden ver de este lado. Síganme en Instagram, sigan a Donut, @DonutMedia, también en Twitter. Déjenme saber en los comments qué carros quieren ver. ¿Quieren ver carros exóticos? ¿Quieren seguir viendo carros japoneses? A mí me encantaría que me presten un RX-7. Mi nombre es Felipe. Los veo a la próxima.